Queria agradecer muito a vossa presença e agradecer à professora Margarita Alonso eh, esta conferência. A doutora Margarita Maria Alonso Ramos, da Universidade da Corunha, e é especialista em lexicografia, espanhol como língua estrangeira e linguística computacional, e é dos valores de escritura académica e ferramentas de ajuda. Muito obrigado. Muchas gracias. Disculpad por mi... Voy a hablar en español. Vosotros los portugueses, para nosotros los españoles siempre tenéis fama de que sois muy buenos en las lenguas y los españoles no tanto. Mi inglés es malo y mi portuñol falaría galego en lugar de español y de portugués. En fin, en todo caso, muchas gracias por la invitación y espero bueno, que os guste y que podáis entender bien mi español. También, en serio, como esto de las conferencias en línea es muy raro porque se ven las caras en pequeñito, también de verdad que interrumpidme y si precisamente somos un grupo pequeño, si hay cualquier cosa que os perdáis, pues yo os agradezco que me interrumpáis, no hay problema. Entonces, bueno, como ya os señaló ahora Rui, esta es un poco la temática de la escritura académica y herramientas de ayuda. No sé si voy a cumplir un poco los intereses de vuestro grupo, pero bueno, si no, en todo caso, pues es un poco para dar a conocer un poco en lo que estamos trabajando estos años. Entonces, llevo ya bastantes años interesada por lo que digo, la calidad de los textos académicos y un poco preocupada porque la calidad realmente cada vez es mejorable. Creo que no es solo un fenómeno del español, no sé si os pasa también en la Universidad Portuguesa, pero bueno, y también lo que pongo ahí en grandes letras, no solo de los estudiantes, que a veces también tendemos mucho los profesores a criticar a los estudiantes, pero como os diré más tarde, me he ocupado de compilar un corpus académico de expertos de textos publicados en español y también los textos académicos en español publicados en buenas revistas empiezan bueno, que son mejorables, ¿eh? O sea que ahora quizá esto se deba a la globalización académica que sufrimos todos con el inglés. No sé si estaréis de acuerdo, si acaso después lo comentamos. Pero bueno, en todo caso, la calidad es bastante mejorable. Y yo llevo defendiendo una idea que no es mía, ya no sé si se la oí a Highland o tal, que no hayan hablantes nativos del discurso académico, que realmente es algo que no se tiene que dar por sabido, que dices, un estudiante por el hecho de escribir en la universidad en su lengua nativa, eh, al escribir en la universidad tiene que aprender ese discurso académico. Y ahora parece que efectivamente los estudiantes tienen más dificultad que antes. Y una de las claves, desde mi punto de vista, para dominar esta escritura académica es la fraseología. O sea que ahí hay bastantes estudios también sobre la idea de la escritura académica no tiene que ser especialmente creativa, que es algo que yo intento, intento inculcar a mis estudiantes. No hace falta ser especialmente original y a veces es casi mejor que hables muy con clichés y con frases hechas y te ayudará a mantener un poco las ideas más claras. Entonces, lo que después os lo explico con un poco más de detalle, pero bueno, yo me he centrado en estos últimos años en esto que he llamado, por poner un nombre, las combinaciones léxicas académicas, para que ya sepáis un poco de lo que estoy hablando, de este tipo de colocaciones del tipo extraer conclusiones, confirmar una hipótesis. Este trabajo se centra en unas combinaciones específicas y después lo que llame fórmulas de un modo muy genérico, que son más bien, a veces son cosas como en conclusión, ¿eh? Que aparecen en los diccionarios, pero otras como cadenas de palabras recurrentes, ¿no? Parece razonable concluir que, estoy segura que en portugués también hay segmentos de este estilo, como ya se ha señalado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, aquí le llamé fórmulas, lo explico más en detalle más adelante, pero es un poco, empecé a centrarme diciendo, bueno, vamos a ver, quizá centrándonos en la fraseología específica del discurso académico, va a ayudar a crear recursos, porque esta es un poco la idea, que al menos los estudiantes universitarios españoles tienen muchos más recursos para el inglés académico que para las otras lenguas del Estado, ¿eh? Ya no hablo solo del español, del gallego, del vasco y del catalán,
hay muy pocos recursos. En cambio, como estamos otra vez globalizados con el mundo académico en inglés, hay cantidad de vocabulario académico, inglés para propósitos académicos, pero español para propósitos académicos. Hay guías y hay manuales, pero algo como así un recurso de ayuda, pues no había, al menos como tal, que fuera más vinculado al léxico. Entonces, bueno, pues empezamos a crear esta herramienta que con un nombre, no sé si el nombre en explícito, herramienta de ayuda a la redacción de textos académicos, es un nombre muy aparente, que al final es más modesta, la herramienta, que ese nombre tan aparente, y el acrónimo es ARTA, como farta en portugués. Entonces, un poco es haciendo también un guiño, diciendo, bueno, pues otro recurso más. Y entonces, esta es un poco la idea de la escasez de recursos, la que me llevó a empezar a crear todos los materiales para poder crear la herramienta de ARTA. Y al mismo tiempo, otra cosa de las que os quería hablar es un poco esta idea ahora también de que el concepto de escritura está en proceso de cambio, con la locura esta de las IAs, ¿no? Del ChatGPT y todos los sistemas de herramientas de ayuda que hay, que realmente, o sea, que en esta charla os quiero hablar de recursos que hemos hecho con la, ¿cómo diría yo? Métodos, si queréis, tradicionales, y ahora diciendo, uy, a lo mejor ahora estos métodos no son tan necesarios, o sí, o da pie a debate, ¿eh? Pero bueno, en principio os cuento un poco lo que hemos trabajado en el grupo en estos últimos años. Como os digo, los proyectos orientados a la creación de ARTA pues empezaron en 2016, o sea que bueno, esto es un proyecto largo, con mucho trabajo manual, a pesar de que hemos utilizado muchas técnicas de procesamiento automático de lenguaje natural, pero ha habido mucho filtrado manual. Es un trabajo fino, ¿eh? Eso es un poco lo que quería haceros ver en esta charla. En el proyecto, el que empezó en 2019 y acabó justo a finales del 23, aquí completamos un poco ARTA y también trabajamos con una herramienta en paralelo para el vasco, precisamente. Los equipos que trabajan en PLN en vasco son muy activos, trabajan mucho, pero también es verdad que las profesoras con las que he trabajado, que dan clases de vasco académico en las facultades de ciencias sobre todo, pues cuando descubrieron ARTA en español, pues dijeron, pues esto puede ser también interesante para el vasco, y creamos un ARTA en paralelo, no un ARTA bilingüe, sino un ARTA en paralelo, español y vasco. Pero como no quiero aburriros con todas de la herramienta de vasco, no vamos a hablar. Y en el último año, concedido en el 23, o sea, pedido en el 22, pero concedido en el 23, nos dieron otro proyecto que va más hacia la exploración de las IAs. Entonces, por eso, en esta charla es un poco en una tierra de un paso de investigación hacia otra manera de trabajar, que vamos a completar, o sea, que no es dar una vuelta, porque la idea es también aprovechar los recursos creados en ARTA para el nuevo proyecto, pero en este queremos evaluar más la escritura automática y la evaluación automática. Yo os voy contando. Bueno, en todo caso, como ya os he adelantado un poco en esta presentación, me gustaría un poco primero presentaros lo que hemos establecido como las CLA, las combinaciones léxicas académicas, y cómo las representamos en la herramienta de ARTA. Y después, aunque solo sea así un modo muy exploratorio y muy todavía nada testado, empezamos a explorar el papel de los sistemas que hay de inteligencia artificial como ayuda a la escritura o como realmente cambia la concepción de la escritura. Pero es lo que os digo, este es un poco el objetivo, una parte más enfocada hacia lo que hemos hecho y otras hacia dónde vamos tirando, pero todavía estamos en esa fase de exploración. Bien, pues entonces lo que os digo, en el plan un poco entraremos muy grosso modo con las combinaciones léxicas para centrarnos un poco y explicaros a qué le llamamos colocación, sin entrar en mucho detalle, cómo las hemos extraído del corpus, con qué corpus hemos trabajado, cómo las representamos en la herramienta de ARTA. Os he hecho capturas
de las colocaciones en Arta, pero si no se me desconfigura también lo podemos hacer en vivo y en directo, pero bueno. Y después lo que os decía, un poco la exploración de las IAs generativas, aunque solo sea con un poquito con el ChatGPT y algunas otras que cada vez hay más. O sea que esto, o sea, como sabéis, está en explosión y hasta hace un par de meses, bueno, además del ChatGPT había muchas cosas que empezaron a funcionar muy bien en inglés, pero en español no, pero 2 meses después ya empiezan a funcionar bien en español. Lo que os digo, y no he probado ni portugués, ni francés, ni catalán. O sea que de lenguas próximas, o sea que va todo muy rápido, ¿vale? Y nada, y por último, pues un poco las conclusiones y hay unas reflexiones que haré con vosotros en voz alta. Bien, pues entonces, cuando me refiero a las combinaciones léxicas académicas, me estoy refiriendo a esto, a segmentos de palabras recurrentes, que se repiten, que son específicas de textos académicos. Aquí procuramos, o sea, no se trata de terminología, se trata precisamente de combinaciones que deben o pueden aparecer en cualquier artículo científico, en alguna o trabajos de tesis de doctorado, de cualquier ámbito, ¿vale? La idea también es que desde un punto de vista semántico, algunas son composicionales semánticamente y otras no. Y algunas tienen una función discursiva, que esto es en lo que más hemos trabajado también y ha sido muy costoso. La función discursiva, pues estoy hablando de algo como contrastar, concluir, reformular, expresar certeza, ¿vale? Entonces, o sea, metemos, yo sé que desde un punto de vista purista, estrictamente de la lexicología y de la semántica y de la pragmática, Amalia, qué lástima que no esté, pero o sea, todos los especialistas que habéis trabajado sobre marcadores discursivos, hay mucho debate sobre esto. Yo aquí no soy nada purista, distingo claramente las colocaciones y al otro lo llamo fórmulas, pero vamos por pasos. En mi marco teórico, detrás de lo que son las combinaciones léxicas académicas, es la lexicología explicativa y combinatoria, que es una base de la teoría sentido-texto desarrollada por el profesor Melchuk. Y bueno, os pongo ahí una referencia del 2015, que es uno de sus últimos artículos, en donde hace un poco toda la tipología que hay de fraseología en general. Entonces, dos criterios básicos con los que utilizamos para nosotros seleccionar estas combinaciones para Arta es la que sea composicional o no, y también la combinatoria restringida. ¿Hay algún tipo de restricción en algún modo? No se trata simplemente de que algo sea frecuente, de que dos palabras sean frecuentes, tiene que haber algún tipo de restricción. Entonces, más en concreto, trabajamos con este tipo de combinaciones, voy a llamarlas así, combinaciones. Lo que en español, por lo menos la terminología tradicional española se llama locuciones, no sé si en portugués también utilizáis la palabra locuciones, a veces en inglés idioms, pero también, como sabéis, hay mucho debate sobre la terminología. Y es muy aburrido el tema de la terminología para ponernos de acuerdo, pero bueno, en todo caso, fijaos, algo como, sin embargo, en conclusión, al contrario, son unidades léxicas que aparecen en los diccionarios tradicionales. Sin embargo, lo tendremos al menos en los diccionarios en español, en inglés y doy por hecho que en portugués también, y son locuciones como tal. Después, sin embargo, tenemos algo como las colocaciones, donde tenemos sacar una conclusión, el problema estriba en, conclusión lógica. Aquí se trata de síntomas claramente composicionales, pero en donde hay una restricción. Pues conclusión exige el verbo sacar o el verbo extraer. Pero, por ejemplo, en francés es tirar, y creo que en portugués también, no estoy muy segura, tirar una conclusión. En cambio, en español, tirar una conclusión no se entendería, ¿verdad? Hay cierta falta de libertad en elegir el verbo que tiene que ir para expresar un sentido específico y tal. Y después lo que llamé un poco con una palabra muy comodín, fórmulas. El término técnico dentro de la tipología de Melchuk sería un subtipo de cliché. Él habla de formulemas, ¿no? Y aquí este es algo más escurridizo, porque fijaos, las combinaciones que estamos utilizando, algo como todos estamos en el mundo académico y reconoceremos, me imagino que en portugués hay algo, cosas muy parecidas, hay que destacar, es importante subrayar, en otras palabras. O sea que son cadenas de palabras recurrentes que las reconocemos como muy frecuentes en el ámbito académico,
pero tampoco podemos decir claramente que sea una locución. Son más escurridizas. Y aquí realmente son composicionales porque hay que destacar, significa que es necesario, que hay que destacar, es importante subrayar. También es completamente transparente y composicional, pero sin embargo, no necesariamente vamos a tenerlo que, o sea, tenemos que aprender a utilizarlo con la función discursiva apropiada, ¿vale? En todo caso, para Arta, no quise entrar en la distinción entre locuciones y fórmulas y solo distinguí entre colocaciones y todo lo que no eran colocaciones lo metí como fórmulas. O sea, sean composicionales o no, pues bajo fórmulas hay cosas desde un punto de vista estricto muy diferentes, pero que desde un punto de vista discursivo nos pueden funcionar igual. Entonces, el trabajo más nuevo, si queréis, para el español fue trabajar en la tipología de funciones discursivas, desde el punto de vista académico sobre todo. Que esto fue un trabajo sobre todo dirigido por Marcos García Salido y nos inspiramos en otras tipologías que han trabajado mucho en inglés. Toda la lingüística, sobre todo lingüística británica, muy inspirada en la investigación sobre lexical bundles, Highland, Simpson Blatch, ¿vale? Entonces, bueno, hicimos una tipología no muy similar un poco a la que han hecho estos ya lingüistas británicos y en donde fuimos asignando manualmente. O sea, la asignación también fue un trabajo, también otra vez, manual, largo, porque empezamos realmente, o sea, dices, vale, y nos inspirábamos en la tipología de los colegas británicos, pero nosotros veíamos nuestro texto. Entonces, bueno, yendo bien, a partir de nuestro texto, nuestro corpus, o sea, por eso le llamo un enfoque bottom-up, ¿sabes? Como íbamos modulando, diciendo, uy, aquí aparece esta fórmula con esta función, nos encaja en lo que ya han hecho o no, vamos modulando. Bueno, y en todo caso, llegamos a 3 grandes grupos: estructurar el texto, referirse al contenido, las funciones más referenciales y las funciones más vinculadas a la modalidad, a la evidencialidad, ¿no? Cuando se dice precisamente, es importante destacar, estamos dirigiéndonos al lector, ¿vale? Bien, entonces el objetivo inicial con las fórmulas, con las funciones discursivas era esta: crear una base de datos de fórmulas, digamos, CLAP, con funciones discursivas asociadas. Y por otra parte, recoger las colocaciones, ¿vale? Entonces, un poco para que tengáis así la panorámica de distintos ejemplos, doy por hecho que muchas de ellas son traducibles al portugués más o menos, pero es lo que os digo, estos serían ejemplos de fórmulas, después os lo enseño en una captura en Arta, para hacer hincapié, para subrayar, para reformular, para reenviar trabajos de otros, de acuerdo con Chomsky, siguiendo a Menéndez Pidal, para reenviar a otras partes del texto. Fijaos, además, como ya se ha visto anteriormente, o sea, son lexical bundles muy largos. En inglés, como sabéis, este tipo de fórmula es mucho más compacto. Por eso en español y probablemente en portugués, nuestro estilo académico es más farragoso siempre, ¿no? Porque tenemos fórmulas repetidas bastante más largas. Bueno, lo que veis, en lo que respecta a, en cuanto a, en lo que concierne a. Entonces, bueno, esto es una muestra un poco para que os situéis. Cuando hablo de funciones discursivas me estoy refiriendo a esto, ¿de acuerdo? Y una vez, o sea, todo ese proceso fue largo, ¿eh? Y esto que os pongo aquí, que no sé qué tal lo distinguiréis, probablemente no muy allá. O sea, nuestro objetivo inicial, pues os decía, era alimentar la herramienta de Arta y que tuviéramos tanto colocaciones como fórmulas, y las fórmulas con las funciones discursivas. Pero después, ya hacia finales del proyecto, y esto ya fue trabajo del 22 y del 23, pues bueno, una vez que ya tenemos las listas, ahora sí podemos anotar corpus. O sea, hicimos como con listas de fórmulas con su función discursiva, hubo una anotación simple, con un pattern matching, lista de fórmulas y corpus, y entonces después revisamos con esta herramienta Inception, porque a veces había, por ejemplo, cosas que teníamos que revisar del tipo una fórmula que tenemos nosotros para es más, cuando se dice es más,
creo que en portugués también sería, ¿no? ¿Me seguís bien en español? Sí, vale. En español podemos decir, este trabajo es muy interesante, es más, es imprescindible, algo así, ¿no? Entonces es una fórmula un poco así como para intensificar. Entonces, claro, si automáticamente ponemos es más, fórmula para subrayar, no me acuerdo cuál es. Es más, nos lo va a poner en el texto todos los es más que aparecen, entonces eso hace falta una revisión manual, ¿no? Pero lo que queríamos era anotar un corpus para poder explorar con técnicas ya más basadas en semántica distribucional toda la locura que empezó con el deep learning y el machine learning antes del chat GPT para poder ver si estos modelos de lenguaje podían identificar fórmulas y la función discursiva automáticamente. Entonces, estos fueron experimentos que hicimos así en el último momento. Bueno, y de esos experimentos tiraremos también algo ahora para el nuevo proyecto. Pero es un poco lo que quería que vierais. O sea, como creamos la lista de la tipología de funciones discursivas y fuimos rellenando la base de datos, pero después también hubo otro proceso inverso de etiquetar el corpus con las funciones discursivas extraídas manualmente. Vale. Bien, entonces, visto un poco de cuál es el objeto de ARTA, de la herramienta ARTA, os explico ahora un poco cómo trabajamos con el corpus, ¿eh? Que es lo que os digo. Aquí me estoy remontando a estos últimos años, que son ya bastantes. Y el proceso ha ido cambiando. Empezamos con el corpus de lo que llamamos el corpus experto. Cogimos un corpus que nos facilitó un grupo de la Universidad de Zaragoza que tenían corpus de artículos publicados tanto en español como en inglés. Y nosotros cogimos solo la parte española y eran eso, pues lo que os pongo ahí, 360 artículos de revista, en revistas referenciadas y los 4 secciones temáticas, grandes bloques, arte y humanidades, biología y ciencias de la salud, física e ingeniería, ciencias sociales y educación, etcétera. Y curiosamente, es lo que os digo, ya os hago un poco de spoiler, de adelantando, es lo que os decía antes, a pesar de que eran textos publicados en revistas referenciadas, o sea, vemos que hay muy poca revisión de la lingüística en los textos. O sea, hay erratas, ya no hablo de faltas de ortografía o cosas así, que alguna también hay, pero también es estilo muy flojo, expresiones malas. O sea, bueno, nuestra idea cuando empezamos con el recurso ARTA era crear un corpus de referencia para los estudiantes, ¿no? Entonces, que el corpus experto fuera el corpus de referencia. Pero curiosamente, el corpus de noveles, lo que llamamos los estudiantes con los trabajos de fin de grado y de fin de máster, está bastante bien. Los recopilamos sobre todo en mi universidad, la Universidad de La Coruña, en la Universidad de León, que era una colega que trabajaba con nosotros en ese momento, y no sé si recurrimos a algún otro. Pero lo que decimos también, que es lo que os pongo aquí, que la calidad del corpus de noveles es mejor de lo esperado y quizá, no sé si os pasa en Portugal, que quizá hay mucha mano de los directores, ¿no? O sea, que una cosa es el texto nada más recién llegado al profesor y otra cosa es que el profesor lo corrige y antes de que lo entregue, pues tiene mucha mano del profesor. Bueno, en todo caso, en la primera fase, lo que os decía, trabajamos con este y con el de noveles, pero después vimos que nos hacía falta mucho más texto para realmente alimentar mejor la máquina y recurrimos a parte del Corpus Iberia, que es un corpus que estaba desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y bueno, nos dio mucho trabajo limpiarlo, pero nos dieron acceso. Bueno, con lo cual, al final el corpus de expertos es de 21 millones de palabras y el de noveles es de 2 millones, ¿vale? El de noveles no lo tenemos de acceso a ARTA porque teóricamente era la idea de utilizarlo para testar cómo eran los textos de los noveles. El que está de acceso en el ARTA público es el corpus experto y todavía no está todo el de Iberia, porque aquí hay peleas con los técnicos informáticos y todavía no ha subido. O sea que el corpus que tenemos a la vista en la interfaz pública de ARTA no es tan grande como el de 21 millones. O sea, lo tenemos accesible pero no público, ¿vale? Entonces, partimos de estos corpus y primero, no sé si veis aquí, sí, la identificación para identificar las fórmulas, aquí partimos, lo que os decía, igual inspirándonos un poco en lo que hacen en la investigación de los británicos sobre lexical bundles,
Pues aquí con distintas medidas, que la longitud de cadenas, bigramas, trigramas, tetragramas, o sea que aquí era cuestiones de frecuencias, cuestiones de diferentes medidas de asociación léxica, y aquí, no sé qué tal lo veis, con una herramienta un poco que creamos, pues íbamos filtrando. Vale, pues aquí tenemos varias fórmulas que todas tienen la etiqueta de función discursiva hacer hincapié y aparece con una frecuencia X y con una información mutua de tal, y vamos filtrando. Vale. Después, sin embargo, para las colocaciones sí que aquí tuvimos mucho más procesamiento de lengua. Las colocaciones no las podemos extraer simplemente con frecuencias, porque para nosotros algo como esto, plantearnos, este es un ejemplo, ¿no? Plantearnos nuestras dos últimas hipótesis, fijaos, la colocación entre plantear y una hipótesis no es una concurrencia como tal. Entonces aquí sí que el corpus lo analizamos con un parsing de dependencias, utilizando el formalismo de dependencias universales, ¿vale? Y aquí sí, o sea, para extraer las fórmulas fueron solo técnicas de extracción muy de lingüística de corpus, bastante de bajo nivel, pero para las colocaciones sí que hubo más PLN, más tratamiento automático de la lengua natural. Y elegimos estas 5 construcciones o patterns o como queramos llamarle, formulario, o sea, aquí os pongo los ejemplos, ¿no? De pares de verbo-objeto, pares de verbo-preposición-nombre. En el formalismo este de dependencias universales le llaman oblicuos, ¿no? Oblicuos, ¿no? O sea, todo lo que sea con una preposición en el medio es un oblicuo. Y aquí era más difícil a veces filtrar. Pero bueno, y después también sujeto-verbo, nombre modificador y algo como esto, ¿no? Objeto de estudio. Fijaos, aquí la base, la palabra que nos interesa es estudio, pero bueno, nombres que sirven para perfilar algo, otro nombre, ¿vale? Entonces estos son las 5 construcciones sintácticas en las que nos basamos y también, o sea que además de analizar sintácticamente, teníamos los pares y a veces nos aparecían cosas que no eran, o sea, los pares seleccionábamos pues también por frecuencias y que fueran también equilibradas en los distintos ámbitos académicos, porque yo que sé, había cosas que, claro, a lo mejor aparecen mucho más en los textos más científicos, los de física, y entonces no aparece en ninguno de los otros, entonces lo probábamos. Bueno, distintos criterios. Eso fue todo los detalles precisamente de esto fue la tesis de Leonora Guzzi a la que asistió Amalia Méndez, ¿vale? Pero por eso nos lo cuento sin detalles un poco tal. Esta es un poco para que veáis también el trabajo manual, por eso quiero incidir un poco en esto, que todavía habrá miles de errores y cosas que se van o sea, completando y modificando, pero hay un trabajo manual, eso es lo que os digo, de los candidatos. Aquí esto era candidatos de palabras que empiezan por la H y que son en relación de verbo-objeto. Entonces, desarrollar una habilidad, pero por ejemplo, destacar un hecho, eso no lo queremos. Explicar un hecho, no lo queremos. Constituir una herramienta, no lo queremos. Y aquí aparece lo que tenemos seleccionado o no. Entonces, cuando seleccionábamos manualmente, es lo que se vuelca harta. Entonces, lo que os digo, habrá muchas cosas que pues dices, uy, ¿y por qué hemos seleccionado esto? O sea, que también es cierto, ¿eh? O sea, que al haber revisión manual, pues a veces los criterios son más objetivos y pueden ser más o menos estables, pero en fin, en todo caso, horas hemos echado muchas. Vale, entonces, así con los datos, si es que están a la última, porque siempre los datos bailan mucho, de la lista CAE, que es un poco el resultado principal de la lista de la tesis de Leonora Guzzi, de la lista de colocaciones académicas del español, pues tenemos, estos son los datos, ¿vale? Fijaos en los porcentajes, lo más destacables son las de nombre adjetivo, nombre modificador y las de verbo objeto. Es verdad, en nuestras lenguas yo creo que sujeto-verbo no es tan frecuente, pero con todo existen, o sea, como algo como el problema reside en o el problema estriba en, es algo que nuestros estudiantes no saben utilizar y el problema es, van a utilizar siempre el verbo es, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, o sea que hay colocaciones que quizá no sean tan frecuentes en español o en nuestras lenguas, incluso en inglés también, eso es verdad. Las colocaciones son más ricas como verbo objeto, pero bueno,
en todo caso. Y después de lo de las fórmulas académicas, os puse aquí, o sea, fijaos, dentro de lo que son los tres grandes grupos de funciones discursivas, hay 17 tipos de funciones discursivas que sirven para estructurar el texto, 11 que sirven para referirse al contenido y 7 que sirven para posicionarse. Y de esas, pues tenemos, fijaos, donde hay más fórmulas es en la primera, la de estructurar el texto. Después lo vemos un poco con las capturas de Arta, pero es más normal también, ¿eh? Las de posicionarse, de dirigirse al lector, siempre es cuando hay más implicación del autor como autor o dirigiéndose al lector. Véase lo que ya, como ya hemos señalado, ¿no? Entonces estás remitiéndote a tal. Y las de referencia al contenido son las más referenciales, son las que pasan más desapercibidas y quizás sean menos interesantes, pero bueno, eso también hay que hacer estudios. Bien, entonces, visto un poco el objeto, que son las combinaciones léxicas académicas, cómo las hemos extraído del corpus, pues ahora os enseño cómo las representamos, cómo las describimos en la herramienta. Entonces, fijaos, lo que en su momento era quizá un tanto novedoso, pero bueno, que era un poco la filosofía que yo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo, de que el diccionario y el corpus deben estar vinculados, pues era novedoso. En fin, es algo que cada vez ya desde los 90 es muy, muy habitual, sobre todo en el mundo anglófono, ¿eh? De tener corpus y diccionario muy implicado. Es la idea de Sinclair, el John Sinclair, el británico, con el Cowell y todo eso, siempre tuvo una idea de mezclar mucho el diccionario y el corpus. En Arta es mucho más presente el diccionario que el corpus, pero yo quería también incluirlo como tal. Y la idea también que sea tanto onomasiológico como semasiológico, o sea, que podamos acceder por las expresiones académicas o por las funciones discursivas que expresan esas expresiones académicas, ¿no? Entonces, os pongo aquí, no sé qué tal lo veis, si no después intento hacer la demo en vivo, pero aquí fijaos, entrando por, veis tres pestañas, expresión académica, la búsqueda en corpus y las funciones discursivas. Aquí cliqueo estudio, la palabra estudio, y si me aparece aquí la palabra estudio tal cual, me está diciendo que es acceso, que es una base de una colocación, que podré acceder a las colocaciones cuya base es estudio. Y todo lo demás que aparece a continuación, que son fórmulas en donde aparece la palabra estudio. El presente estudio, en el presente estudio, en este estudio, ¿vale? Un poco esto es el inicio. Aquí ahora os pongo, una vez si clico en la palabra estudio, accederé a las colocaciones formadas con la base estudio. Y aquí os estoy mostrando, está muy clarito y probablemente no lo distinguís bien, os estoy mostrando las colocaciones en donde estudio es el objeto de algún verbo. Entonces aquí ponemos la glosa muy aproximada, ¿eh? Y aquí los colocativos. O sea, teóricamente, tratar el estudio, pues se puede decir abordar o plantear el estudio, dirigir la temática del estudio hacia algo, se puede decir como centrar el estudio en, ¿vale? Y aquí, una vez que clicamos en alguno de los colocativos, en este caso yo cliqué en el de abordar estudio, y aquí ya tenemos los dominios, las áreas científicas en donde aparece, aquí fijaos, detalladas, biblioteconomía, ciencias de la tierra, economía y empresa, y aquí ya en el quesito están ya los grandes dominios. Entonces, como veis, biología y ciencias de la salud, pues abordar el estudio no lo utilizan mucho. En cambio, artes y humanidades, ciencias físicas y ciencias sociales está bastante aproximado, sobre 30 y pico %. Los ejemplos también están seleccionados manualmente, y también es mucho trabajo, y también hay muchas cosas que corregir, porque de veces te digo, uy, pero ¿cómo seleccionamos este ejemplo que es tan feo? O sea que, pero es lo que os digo también, que en principio se ha intentado también que el ejemplo siempre del corpus de expertos y que fuera, bueno, lo más fácil para ayudar al usuario, ¿vale? Al que vaya a consultar la herramienta. Bien. Ahora os enseño la descripción de lo que sería una fórmula, que es similar pero no exactamente igual. Fijaos, también nos aparecen los subdominios y aquí en las fórmulas incluimos también, porque eso fue un trabajo previo que hicimos y también muy costoso en tiempo,
y en recursos de persona, etiquetamos también en XML las grandes secciones. Entonces, por ejemplo, vemos que en el presente estudio aparece mucho más en la sección conclusión. ¿Vale? Y aquí también tenemos, igual que en las colocaciones, los grandes dominios. Biología, ciencias físicas y tal. Y aquí, este botoncillo verde, este es en donde clicamos y vemos la función discursiva. O sea que las funciones discursivas, no hay, o sea, en las fórmulas, la gran información desde un punto de vista para el uso es la función discursiva. Si clicamos en este botón verde, que ahora es una captura y no está vivo, pero clicaríamos en otras maneras, otras fórmulas que sirven para expresar esa función discursiva, hacer referencia al propio trabajo. Aquí os pongo otra captura, que esta sería, si hubiera clicado en la función discursiva hacer hincapié, la que os decía antes de subrayar, de llamar la atención, pues nos aparecerían todas las fórmulas que tenemos recogidas en ARTA que sirven para hacer hincapié. A tener en cuenta, cabe destacar, cabe señalar, es importante, es relevante, hay que destacar, en fin, vale. Bien, entonces este sería lo que os digo. Aquí fijaos, el acceso ya por funciones discursivas, ¿vale? Que tenemos los grandes grupos y después las distintas funciones agrupadas. Que es cierto que son muchas, ¿eh? Entonces esto es un problema para el usuario que no use a menudo la herramienta, elegir la función discursiva. Esto en un test de usabilidad lo probamos y daba una lata, pero lo acababa encontrando. Pero bueno, no os cuento todo esto, que si no, no sé, voy bien de tiempo, me parece, creo que sí. Vale. Y por último, dentro de lo que es ARTA, la búsqueda en corpus. La búsqueda en corpus es muy sencilla y un nivel muy bajo. O sea, solo tenemos que podamos acceder por la forma, la palabra tal cual, por el lema o combinación de palabras. O sea, lo que yo quería era que dices, nosotros hemos recogido cosas con ciertos criterios, pues criterios de que fuera pasar a cierto umbral de frecuencia, que fuera representado en distintos dominios, pero un usuario a la hora de entrar por la expresión académica puede entrar y la herramienta le va a decir que no está, pero que lo mire en el corpus. O sea, porque a lo mejor está en el corpus, pero nosotros no la hemos seleccionado. Entonces esto también, bueno, pues es una manera de decir, bueno, pues si no encuentro lo que quiero en la base de datos léxica, quizá en el texto general puedo encontrarlo, pero es verdad que aquí yo podría encontrar algo como analizar los resultados, pero me analizaría la cadena, o sea, me buscaría la cadena, ¿entendéis? Aquí es muy simple, ¿eh? No me busca colocaciones, me busca cadenas de palabras, ¿eh? Lo que es combinación de palabras es una búsqueda muy sencilla. Bien, entonces fijaos, todo esto, lo que he querido un poco subrayar es que es muy costoso en tiempo, con un trabajo que dices, y ahora volvemos a entrar y dices, uy, esto no está bien, y esta fórmula pues a lo mejor no debe estar o algo así, ¿no? Y con esta locura de vida que llevamos los investigadores, cuando es lo que os decía, el proyecto este vinculado también con la herramienta en vasco, nos acabó el 23, sí, y en el 22 es cuando, como sabemos, empieza la locura que digo yo de las IAs, ¿no? Del ChatGPT y todo esto. Y entonces, en enero del 23, hice una nueva solicitud de otro proyecto del Ministerio Español, diciendo, bueno, quizá es el momento de empezar a explorar herramientas como ChatGPT, como herramientas de ayuda a la escritura, de evaluación, o sea, todo esto, porque esto os lo cuento así de verdad, o sea, de una manera muy familiar, pero es así, tal cual, o sea, el chat fue en noviembre-diciembre del 22 y esta solicitud fue en enero del 23 y entonces, bueno, pues yo no creía que la cosa iba a ir tan rápido y tan bien, ¿no? Entonces, o sea, yo me planteaba diciendo, bueno, vamos a ver qué hay con los modelos de lenguaje y tal, pero ahora es una locura. Y ahora la locura es que está saliendo tantas publicaciones que es muy difícil estar al día, ¿eh? Entonces, bueno, como vamos encadenando proyectos, lo que os voy a contar ahora solo es una pequeña exploración y me gustaría compartir con vosotros un poco estas reflexiones y a ver qué pensáis un poco de si realmente merece la pena o no merece la pena.
Porque fijaros, ya antes de lo que llamo yo la locura del chat GPT, ya había distintas cosas de herramientas de ayuda a la escritura. Por ejemplo, cosas como Grammarly, ¿no? En Google, pero como siempre, funcionaba bastantes cosas para inglés. Ahora, lo que os decía al principio, cada vez funciona más también para el español y seguro que para portugués y otras lenguas. Y en todo caso, bueno, de las distintas herramientas que ya existían y todavía de las que existen, así, pues hay distintas funcionalidades, ¿no? Entonces hay dentro de lo que son las herramientas un poco que o bien sirven para corregir con sugerencias, otros ya empiezan a hacer paráfrasis, que esto es algo ya más actual. Antes, o sea, antes hablo de meses, ¿eh? Es que esto va todo así muy rápido. Y esto, que es otra cosa que he descubierto ya hoy, esto os lo digo en vivo y en directo, lo de la revisión de argumentos. O sea, quiere decir que no solo estas herramientas te detectan, bueno, pues esto lo podrías decir así, o te detectan errores de ortografía que son los más básicos, errores de falta de concordancia o que es demasiado farragoso, sino que también empiezan a entrar en contenido y quizá, bueno, todavía muy mejorable, pero a mí me ha dejado bastante impresionada, ¿eh? Que te juzgan como un evaluador diciendo tus argumentos son un poco débiles, no has dado suficientes ejemplos. Entonces, bueno, no adelanto. Y alguna que otra, pero muy poco, alguna herramienta, consulta también a base de datos lexicográficas. No sé si conocéis, yo no lo conozco en persona, pero le sigo mucho Tart. Él es danés, es el apellido es Tart y no me acuerdo si el nombre es Steven, me parece, o Stephen, no sé. Él es danés, pero trabaja en Sudáfrica mucho y está muy activo ahora con las herramientas interactivas y es eso, él llevaba un tiempo ya trabajando sobre una herramienta de ayuda al español, creo, que, pero te digo, como es una empresa, yo estoy en una empresa privada, entonces publican cosas, pero no son abiertas al público. Y en un artículo que leí de él mencionaba eso, que ya algunas de las herramientas basadas en inteligencia artificial, pero también no solo los grandes modelos de lenguaje, sino también que consulta bases de datos lexicográficos. Esto no es lo frecuente, pero quizá es algo que es bastante factible, no lo sé. Entonces, lo que os digo también, dentro de las herramientas automáticas un poco que hay de ayuda a la escritura o de evaluación de la escritura, que también son dos matices que se pueden solapar o no, ya se llevaban usando en estos últimos años, sobre todo para el inglés, para test de este estilo de los IELTS y el TOEFL y tal. Y el otro día, no sé si en Portugal como lo tenéis, pero en Brasil lo descubrí, buscando así sin más, en los textos que preparan para la universidad, para el acceso a la universidad en Brasil, descubrí también que utilizan una herramienta, una tal IARA, una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a corregir el texto. No me atreví a entrar porque también había que inscribirse y tal, pero bueno, si os interesa, alguno de vosotros os paso el enlace que me parece interesante. Pero bueno, es lo que os digo, los test estandarizados para IELTS y TOEFL eran, o sea, cosas sobre evaluación automática ya había bastante antes de esto, del chat GPT. Que funcionaba mejor o peor, es discutible. Además, siempre hay cierto rechazo, ¿no? Los evaluadores sienten como que lo típico que decimos, ¿no? Que la máquina nos está quitando en medio. Entonces, bueno, los humanos siempre tendemos a pensar que nosotros lo hacemos mejor que la máquina, ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo un poco en este mundo de... Y a veces sí, a veces no. Y a veces también es discutible porque una cosa, yo estoy dando una opinión personal, no es una objetividad, pero yo lo que pienso que una cosa es corregir un texto de tus alumnos, si somos todos profesores universitarios, tú conoces a los alumnos, sabes cómo escribe este chico, sabes lo que sea. Y otra cosa es para exámenes de estos, del tipo IELTS, ¿no? Son miles de, miles de alumnos, es completamente impersonal y ahí a lo mejor para alguna parte del examen me parece bastante útil algún tipo de herramienta automática, ¿no? Pero bueno, es lo que os digo,
que eso también es muy opinable. Y lo que os digo, entonces esto para test estandarizados es algo que ya se ha venido haciendo. Y después de estas cosas más recientes, hay algunos que están más enfocados a crear un mejor producto escrito, o sea, que dices, mira, este, este es mi texto, házmelo mejor. O sea, el ChatGPT ya muchísima gente lo está utilizando así, mejórame el texto, sin más. Y hay otros que empiezan también a realmente concebirse como ayuda al usuario a escribir mejor. ¿Sabes? Como cuando te atascas, estás escribiendo, y entonces, bueno, pues igual que utilizamos al escribir en inglés y dices, uy, estoy escribiendo en inglés, pero esto no estoy muy segura, y nos vamos a DeepL o a algún traductor, pues alguna de estas herramientas empiezan a ser realmente eso, pues una herramienta de ayuda. Entonces, que puede ser útil o no, o es un poco lo que os digo, a reflexionar. Lo que os enseño a continuación son pequeñas catas y muy intuitivas, o sea que no, todavía esto no es una investigación profunda y tal. Y ya te digo, y una de las herramientas que descubrí ahora me dejó impresionada, pero no adelanto. Lo que os digo, en este tipo de herramientas de las que ya existían como Grammarly, es muy importante el feedback. O sea, si lo queremos como herramienta de ayuda al usuario, pues algo como esto. No sé qué tal lo leeréis. Esto hice ahí una captura. Se supone que es para el usuario que escribe en inglés, se confunde un then por un than y le está diciendo que la palabra then puede ser usada incorrectamente, que cuidado que than es una conjunción y then es un adverbio, y le da ahí un par de ejemplos, ¿no? Entonces esto es un claro ejemplo de feedback para aprender. Pero hay mucha gente que no quiere aprender. Esto lo tenemos que asumir. Hay mucha gente que quiere que el texto esté bien y ya está. ¿eh? Y también, que es una cosa también para reflexionar, a mí me interesa especialmente la escritura académica. Entonces sí que quiero que si alguien está en la universidad, caray, su objetivo es, nosotros producimos conocimiento escribiendo textos también, ¿no? Entonces, nuestra finalidad es que nuestros alumnos sepan escribir. Deberían venir sabiendo escribir, pero yo lo que estoy viendo en España es que no saben escribir académicamente. Pero es cierto que estas herramientas, para otro tipo de ámbito, que ya no está en el estrictamente académico, sino, pues eso, tener que escribir un registro de una reclamación de queja porque te han hecho un cargo en el banco y tienes que ir a hacer una denuncia. Bueno, pues es complicado para muchas personas, incluso personas universitarias. Y entonces, algo que sean como plantillas o cosas de esas, o sea, a mí me parece que ese tipo de herramientas puede ser muy práctico. Pero claro, nosotros en el mundo académico lo que tenemos que es que incentivar a que los alumnos, si no consiguen escribir, que de motu propio, o sea, que tengan herramientas que les ayuden, ¿no? Pero en fin, difícil de gestionar. Os sigo enseñando un poco distintas cosas. Empiezo por lo más sencillito como tal, bueno, y sigue siendo todo sencillito, pero fijaos, con el Copilot, aquí le puse el típico ejemplo de los alumnos españoles, que me ponen muy nerviosas, el típico rasgo de estudiante que escribe mal, cuando pone los alumnos los cuales vienen a clase aprueban más fácilmente. O sea, utilizar en los cuales en vez de que, los alumnos que vienen a clase. Pero en general, los estudiantes universitarios que escriben mal tienden a poner el cual o lo cual porque piensan que es estilo más formal. Y entonces lo que hacen es entorpecer el texto, ¿no? Entonces, bueno, sin más, le pregunté al Copilot desde la versión de Bing, cuando entramos en la herramienta del buscador de Microsoft Edge, podemos entrar directamente en Copilot y sin más, o sea, sin registrarse ni nada. Bueno, al menos aquí en la universidad estamos identificados como usuarios de Microsoft al ser profesores de la Universidad de La Coruña y tenemos acceso, pero creo que teniendo Microsoft de alguna manera se puede acceder. Entonces, bueno, lo pilla bien, la respuesta es buena, pero sin embargo la explicación que da no es buena. Los alumnos dicen tal, contiene un error de redundancia. No se trata de redundancia. Entonces, pero al chat GPT siempre le gusta mucho esto de explicar la redundancia. O sea, siempre está entrenado a que hacer los textos más concisos, lo que puede estar bien, pero no necesariamente siempre, y un error de redundancia. Pero bueno,
con todo, vale, pilla el error. Aquí, fijaos, yo le estoy haciendo pruebas que no son naturales, quiero decir, no lo estoy utilizando como una ayuda a la escritura, lo estoy utilizando más como ver si como una ayuda al profesor que va a corregir. Un poco para que me sigáis, ¿vale? Un poco es esto. Pero bueno, aquí seguí con otro error que también es muy frecuente entre los estudiantes, y no solo estudiantes, porque yo también lo veo mucho en la prensa, la confusión entre el sí, no y el sí, no. Sí, no, el sí condicional y el sí, no de la adversativa. Entonces, este está mal escrito. Si no vienes ahora, me gustaría que no vinieras. Y aquí es, además, él no es listo, sino listillo. O sea, están invertidos, ¿vale? Y me detecta el error de los sinos. El error aquí está en el uso de la palabra sino, la forma correcta sería separarla en dos. Sin embargo, lo de listo y listillo no lo pilla. Listillo en español sería coloquial, listo es como smart, ¿no? Como inteligente, listillo no. Bueno, no sé muy bien la diferencia, clever, ¿no? Pero listillo es irónico, como un poco, no es necesariamente inteligente, sino el que se sabe manejar bien, ¿no? Es un poco irónico, es más español coloquial. Pero ahí está claro que no entiende la diferencia y otra vez insiste en el error está en la redundancia. Y cuando ve cosas que nota, el error está en la redundancia. O sea que aquí no lo pilla muy bien. En este otro ejemplo, aquí ya directamente con el chat GPT os hice o sea, lo copié, no os hice la captura, pero es tal cual, ¿eh? Con el chat GPT, la versión gratis, que es el 3.5, si no me equivoco, porque esto va cambiando mucho. Esta prueba sí que la hice hace un par de meses, creo que sería el 3.5. Le copié un abstract de un TFG, un trabajo final de grado de un alumno debía ser de biología. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad respiratoria, bla, bla, bla. Y os marco aquí en negrita, fijaos, y solo mi prompt, mi petición fue muy sencilla y no es la manera, a lo mejor es realmente darle instrucciones muy claras al ChatGPT, pero aquí solo le pedí eso, mejora el texto. Y me gusta mucho lo que hace porque, fijaos, el abstract es muy plano, ¿eh? La fibrosis pulmonar que causa inflamación, presenta síntomas, tiene una muy elevada mortalidad. El ChatGPT, al decirle mejora, lo que me mejora los mecanismos de cohesión. Me pone sus síntomas, en vez de presenta síntomas, entonces ya me está ligando, ¿no?, con la enfermedad mencionada antes. Y aquí igual, y aquí ya me pone un hiperónimo, esta enfermedad con el deíctico que remite a tal. Sin embargo, me incluye aquí un falleciendo, que estos son los gerundios en español normativo, sería un gerundio castigado por la norma académica, ¿vale? Pero es cierto, muy usado. Entonces, bueno, como el ChatGPT se alimenta de lo que encuentra en los textos, pues es normal que utilice este mal gerundio, ¿vale? Voy ahora aquí. Y esta es una herramienta que descubrí estos días, y os lo cuento. Con Lex, la versión gratis, también basada en GPT 3.5, te registras y fijaos, aquí no sé si lo podréis entender, pero os lo explico un poco, porque la configuración era un poco difícil de poner. Le puse aquí en esta parte un texto de un alumno en los exámenes de acceso a la universidad, en donde comentan un texto de un autor del periódico El País. Y fijaos, el rojo es mío, lo pongo yo. El Xavier propone fundar talleres, pero para las unidades y tal. Y aquí empieza una frase para que no se vuelvan a producir las muertes y desapariciones que tuvieron lugar en 2005. O sea, incluye un punto, y aquí debería haber una coma o algo. O sea, incluye dos frases subordinadas sin más, ¿no? Entonces le puse a esta herramienta, consulta a Lex, en donde tiene distintos parámetros, en donde puedes consultar cuestiones de gramática sin más, y aquí en concreto le pedí legibilidad, readability que dicen en inglés. Y hay muchos trabajos sobre esto. Entonces, el chat GPT está muy entrenado para frases concisas. Entonces, fijaos, me parece muy interesante, porque algunas otras herramientas, ante este error, lo único que me hacían era cambiarme la coma por el punto. Y bueno, ya lo mejora, porque por lo menos
ya no es, si no estaría mal construido, es mal español, dos frases subordinadas así, ¿no? Pero en cambio, el lex me lo explica, no sé si lo leéis, pero os lo leo un poco. Convertir territorios punto en territorios para evitar, porque ponía, para mejorar la calidad y fluidez de la oración. Al unir estas dos partes de la oración en una sola, se establece una relación más clara entre la propuesta de fundar talleres, que es la que pone el texto, y su objetivo de evitar las muertes y desapariciones en Melilla. Esto permite que la estructura de la oración sea más directa y fácil de entender para el lector. O sea que no solo me quita la coma por el punto, sino que, o sea, ha entendido el texto y queda todo más fluido. Entonces, la verdad, aquí hay que decir que Lex hizo bien su trabajo. Este otro, no sé qué tal lo veréis, me parece, no sé si era el mismo texto o algún similar de estos, porque eran todos textos en donde hablaban de la inmigración y los problemas que hay en Melilla. Aquí que este párrafo no estaba mal, pero le dije, bueno, tienes la alternativa también de rephrasing, de paráfrasis. Entonces, fijaos, el ejemplo no era malo, pero bueno, en conclusión debemos denunciar todos los discursos racistas por parte de líderes políticos y sobre todo no caer en el juego del odio injustificado, porque al final de todo, todos somos personas que buscan una vida mejor. Bueno, un poco largo, ¿vale? Entonces, el Lex basado en GPT hace frases más concisas, pero se lee bien. En resumen, es importante denunciar los discursos racistas de los líderes políticos. O sea, es mejor el de los líderes que el por parte de, ¿no? Por parte de es un poco pesado. Y sobre todo no caer en el juego del odio justificado y rechazar el odio justificado. Después ya pone una frase nueva, punto. Todos buscamos una vida mejor. El otro era, porque al fin de todo, todos somos personas que buscan una vida mejor. Pues fijaos, o sea, es mucho más conciso, sin racismo ni odio, así lograremos tal. No lo sé, o sea, esto es otra vez. El problema, que también lo podemos comentar si os parece, es que quita quizá personalidad al texto, pero es cierto que si yo tengo que decir cuál entiendo mejor el del ex que el del alumno. Y este del alumno no puedo decir que estuviera mal escrito, si era un poco farragoso, pero bueno, no estaba mal. Entonces, quizá los textos resultado de estas herramientas van a ser más, pues, producido como decimos en España, como churros, ¿no? Como automáticamente. Entonces, textos sin personalidad, no lo sé. Esto es un poco también para debate y para estudiar. Y fijaos, esto es muy largo, pero no os lo pongo para que lo leáis porque es muy largo, pero eso sí que me llamó la atención, le puse todo el comentario del alumno y tiene, además esto de comprobar la gramática, comprobar la legibilidad, eh, tiene también una herramienta más de contenido, ¿no? De identifica si los argumentos son débiles, dime si está bien estructurado. Y este texto que le había puesto era bastante malo y la verdad es que lo pilla bastante bien, ¿eh? O sea, como mantiene siempre, lo hice con dos o tres, todos de la misma temática, y al principio pensé, digo, cuando le pido identificar los argumentos, me está diciendo siempre lo mismo. Y no, mantiene siempre la misma estructura cuando te das este feedback, pero el contenido no era el mismo. En este lo subrayé en negrita porque el texto es bastante malo. En cuanto al flujo de ideas en tu borrador, hay espacio para mejorar. Eso es un calco muy del inglés, ¿no? Del room to improve. Pero bueno, efectivamente, la transición entre las secciones no es del todo clara, lo que puede dificultar que los lectores sigan tu argumento de manera coherente. Te recomendaría revisar. O sea, no es, hace bastante, o sea, frases muy genéricas, pero encajan bastante bien en el texto del alumno. Y otro que era bastante mejor, pues también tiene estas estructuras siempre en 4 párrafos, la idea principal, el flujo de ideas, el resumen, pero no decía exactamente lo mismo. ¿Vale? O sea, bueno, Lex, lo que os digo, a mí me ha impresionado. Hay muchas más, entonces, pero bueno, no quería un poco, no sé si vosotros habéis trabajado en esto, tal, pero lo que os digo un poco, hacia ya acercándome a las conclusiones, que esta idea de cuando decimos que
damos por hecho que los hablantes nativos saben escribir, pues yo lo que tengo claro es que no, y que además muchas veces dices, ay, nos hemos volcado mucho en inglés por la locura del inglés, que en todas partes tal, y para marchar al extranjero y la internacionalización. Y yo lo que veo que hay veces que los alumnos se esfuerzan más en escribir mejor en inglés precisamente porque lo han aprendido como otra lengua no de ellos, y entonces tienen recursos más controlados, y en cambio en español o en gallego aquí en Galicia escriben muy mal porque es su lengua nativa y no la saben utilizar como registro escrito académico, claro. O sea que una cosa es escribir mensajes de WhatsApp o de tal, y otra cosa es esto. Entonces, o sea que creo que debemos incidir, sea de una manera o de otra, en la importancia de saber escribir. Y lo que os decía al principio, que hasta ahora los recursos para lenguas que no fueran inglés eran escasos, hay algo parecido que nos mencioné, Alarta, desarrollada por Granger en Lovaina, para el inglés, sí, para inglés, pero otra cosa también en francés, fue una colega de la Universidad de Grenoble, que trabajamos en unas líneas muy parecidas, pero ahora es lo que os digo, todo el esfuerzo en crear herramientas tan costosas como Arta, eh, con esta aportación de las IAS, pues yo creo que tenemos que aprovechar. No quiere decir, ahora todos tus recursos, los corpus, los diccionarios y este trabajo más fino, tirarlo a la basura, pero yo creo que podemos aprovecharlo y aprovechar también las IAS, o sea, tanto como eso, como recurso de ayuda, como generadora de textos y quizá diciendo, vale, pues parto de este texto generado por la inteligencia artificial y después lo hago mío. Esto también es algo que creo que están haciendo mucho ya los periodistas y quizá también los académicos, no lo sé. Pero también una cosa que por eso os decía al principio de todas estas IAs generativas, lo que nos hacen es poner en cuestión la división entre escribir y editar, ¿no? O sea, que empieza a ser una línea un poco borrosa. La diferencia entre escribir y editar, quizá genera una máquina y tú editas o no, no sé. Eh, estamos así en un momento justo de transición y hay muchas cosas que se están haciendo al mismo tiempo. Un poco para que lo que contaros en lo que estamos, así tal cual en estos días, en estos experimentos que os acabo de contar, como el que os acabo de ver ahora con Lex, pero me gustaría realmente hacer un experimento de usabilidad con estudiantes, entonces hacer algún tipo de prueba piloto, ¿no? Utilizando unas cuantas herramientas y, bueno, a ver, que generen un abstract de un trabajo de fin de grado, por ejemplo, utilizando herramientas, qué herramientas, sin herramientas. Bueno, esto es algo que quiero hacer en estos próximos meses. Yo ahora estoy con un trabajo muy aburrido, pero porque estoy utilizando, o sea, recopilando textos procedentes de lo que llaman en Galicia la BAO, el examen de acceso a la universidad. Estos textos que os he comentado de lo del asalto de la valla de Melilla, de la inmigración, fueron textos que cayeron en el examen del año pasado, textos escritos a mano, y entonces ahora los estamos digitalizando y me está llevando muchísimo tiempo porque a pesar de las inteligencias artificiales, los OCRs con escritura a mano pues no funcionan muy bien, pero bueno, estamos en ello. Entonces, una vez que tengamos textos de alumnos que son preuniversitarios, pero es eso, en junio están haciendo este examen y en septiembre ya los tenemos en la universidad, ¿no? Lo que quería un poco era tener textos evaluados por profesores y tener la certeza de que los han escrito sin ningún tipo de herramienta, ¿no? Y bueno, estoy asustada, ya antes de nada os lo digo, solo leyéndolos, sin analizarlos, los textos en general son muy malos, pero muy, muy, muy malos. Gente que aprueba el examen, ¿eh? O sea, son no necesariamente tal que aprueba el examen, pero los textos son muy malos. Pero bueno, en todo caso, hay algunos buenos, entonces también dices hay esperanzas, o sea que no todos escriben mal. Y la idea con estos textos es analizarlos con técnicas de procesamiento de lengua natural y encontrar correlaciones entre la calificación de los textos y los rasgos lingüísticos, ¿no? Algún tipo de
mirar de complejidad lingüística, o sea, complejidad sintáctica, complejidad léxica, complejidad discursiva. Para eso también utilizaremos los datos de ARTA, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso de las fórmulas también es muy indicativo de que tienen fórmulas discursivas un poco más complejas en los textos. Y también lo que queremos es, una vez que tengamos esto digitalizado, y entrenar algún tipo de modelo de lenguaje con técnicas de deep learning para ver si realmente los modelos de lenguaje consiguen evaluar o decir, por lo menos todavía estamos así, evaluar en plan bueno, malo, horrible. ¿Me entendéis? O sea, que quizás solo sea por ahora clasificado, o sea, que entrenándole, dándole textos de distinto tipo, con una clasificación así muy sencilla, a lo mejor de 1, 2, 3, ya veremos, sistema, el modelo consiga clasificarlos en calidad, ¿no? Y con objetivo un poco más a largo plazo de desarrollar esto, un test diagnóstico de la calidad de escritura y con un objetivo muy ambicioso, pero es esto, que es en qué consiste escribir bien, ¿no? Con todas las comillas del mundo en el ámbito académico, porque además es verdad que lo que es escribir bien en el ámbito de humanidades no es exactamente lo mismo escribir bien en el ámbito más científico y tecnológico, o sea que bueno, que todo esto es más ajustable dependiendo un poco de los entornos, pero bueno, para mí el objetivo siempre es, aunque no entienda nada del contenido, puedo reconocer un texto escrito en física cuántica, un texto bien escrito, un texto mal escrito, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de poder llegar a identificar eso, qué es escribir bien. Y creo que no tengo nada más que agradecer vuestra atención y vuestra paciencia por escucharme en mi español con acento gallego y espero que me hayáis podido seguir. Obrigado.